Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuevamente el estudio de nuestro libro Números. Ahora vamos a comenzar el capítulo 24. En este capítulo tenemos la tercera y cuarta de las profecías de Balaam. La historia acerca de Balaam y el rey Balac continúa sin interrupción, desde el capítulo 22 al 25. Los primeros dos versículos de este capítulo 24 de Números que comienza, hablaremos de la tercera profecía. En Números 24, 1 y 2 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijera a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí hay algo que nos llena de asombro, que no fue ya en busca del agüero. Se deduce que Balaam ya sabía que los medios del ocultismo eran inútiles. Como Balaam era hechicero, buscaba agüeros que lo ayudasen a predecir el futuro. En esta situación, sin embargo, era claro que Dios mismo era quien hablaba, de modo que Balaam no necesitaba de otras señales, ni reales ni imaginarias. Y esto lo vemos en el espíritu de la profecía. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y la introducción que Balaam pronuncia ahora antes del oráculo propiamente dicho, distinta de la empleada en los otros dos oráculos anteriores, según hemos visto nosotros, era orgullo, vanagloria, pero quizás indicaba más bien la seguridad que tenía de estar él investido del Espíritu de Dios. He de notar a respecto a la frase caído pero abierto los ojos, sobreescogido, dice, por la invasión del Espíritu Divino, que torna débil al recipiente, o sea, la persona incapaz de sostenerse sobre sus pies. Es el éxtasis espiritual cuando los sentidos corporales quedan embotados y solo los ojos y la mente quedan abiertos para contemplar la visión divina y comprender el mensaje profético. Esto no quiere decir que Balaam fuera santificado por esta irrupción del Espíritu. Hay muchos que tienen abiertos los ojos, pero tienen cerrados el corazón. Están iluminados, pero no están santificados. Los dones espirituales más elevados pueden coexistir en una persona con el pecado. Balaam era un ejemplo, y el Señor Jesús dejó bien claro que el echar demonios en su nombre, hacer milagros, no era señal de salvación. Podemos ver en Mateo 7, 21, 23. Solamente la obediencia produce frutos por el amor. La bendición en sí es la misma de las dos ocasiones anteriores. Varias cosas que Balaam admiraba a Israel. Vamos a ver en estos capítulos, en estos versículos del 5 al 9. Él siempre admiraba sus tiendas. Cuán hermosas son las tiendas, oh Jehová, decía. Aunque no moraban en palacios del mármol, sino eran tiendas eran muy modestas, ¿no? Tenían poca comodidad, pero era de peculiar hermosura. Esas tiendas causaban admiración por su orden y distribución. De igual manera, no hay nada que tanto contribuyera a formar buena opinión de una comunidad cristiana,
a los ojos de los que ven a distancia, como es la unidad y la armonía de sus miembros. Y vemos también la fertilidad e incremento, y esto parece desprenderse de los símiles que emplean sus valles, sus jardines, sus huertos, ¿no? Sus árboles, tan frondosos y tan bien cuidados. Así como lo de la expresión del versículo 7, que dicen que indican fertilidad, un terreno abundante, que era muy bien regado. Dios los regaba con sus más ricas bendiciones para que su descendencia se extendiera como las muchas aguas. Su gran honor y poderío, así como las multitudes del pueblo, es honor del príncipe. Así la magnificencia del príncipe es el honor del pueblo. Por eso dice Balaam que él engrandecerá a su rey más que Agag. Es una metáfora para indicar poder y fuerza. Agag era un título como un rey como el rey de Amalek, como el faraón, el rey de Egipto. Sus éxitos victoriosos, vemos en el versículo 8, se retraen al pasado para alabar lo que Dios ha hecho por ellos. Dios los sacó de Egipto, así como nosotros también salimos de Egipto. Esto ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 23, 22. Se fija después en su fuerza, que tiene fuerzas como la del búfalo, como consecuencia de Dios de lo que ha hecho a Israel, ¿no? Por Israel y de su presencia en medio de su pueblo. Israel es irresistible como el búfalo. Ya no existe ya los búfalos, ¿no? Finalmente fija sus ojos en el futuro, devorará a las naciones enemigas, en el versículo 8. Y su coraje también y seguridad se encorvará para echarse, dice, como león y como leona, ¿quién lo despertará? Es una imagen de la majestad de Israel en tiempos de paz. Así describe su tremenda fuerza en tiempos de guerra. Los leones no se retiran para dormir en lugares de refugio, sino que se acuestan en cualquier lugar, pero seguro, que nadie se atreva a meterse con ellos. Y vemos su influencia en la felicidad o desgracia de sus vecinos, lejos de ser afectados por las bendiciones o maldiciones que le vengan de fuera. Israel era una fuente de bendición o de maldición para otros, de acuerdo con la forma que lo traten. Esta es una advertencia para Balac, como la había de ser con todas sus enemistades, ¿no? Con los enemigos de Israel. También vemos nosotros ahora en el capítulo, en el versículo 10, pero también que es Israel, la bendición o la maldición a Israel repercutían sobre quien la pronunciara. El intento de Balac de maldecir a Israel afectaría a su propio pueblo. De ahí su proclamación del futuro castigo que caerá sobre Moab y otros pueblos. Había pecado en el campamento de Israel, pero Dios se había ocupado de ese asunto. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados del pueblo de Israel ya habían sido perdonados. Después Cristo murió por nosotros. Dios no permitiría entonces que nadie, ni mucho menos alguien de afuera, presentara una acusación contra su pueblo. Lo único que puede hacer entonces Balaam es bendecirlos y elogiarlos. Como dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Así también ocurre en la actualidad, hermanos, con los creyentes en Cristo. Ninguno de afuera, ni aun Satanás, puede dirigir acusación contra los elegidos de Dios. Y es sumamente delicado, ¿no? En Romanos 8 vemos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. Hermanos, podemos decir, no tenemos nada de qué decir, simplemente darle gracias a Dios. Nosotros fuimos redimidos, justificados por la sangre preciosa. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios ya nos ha declarado justos. Por supuesto, Balac está enfadado, pero Balaam le recuerda que él no puede profetizar nada que vaya más allá del mandamiento del Señor. Continuamos con los versículos de 10 al 14. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo las manos le dijo, para maldecir a mis enemigos, te he llamado, pero tú has bendecido las 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero el Señor te ha privado de honra. Balaam le respondió, no lo declararé yo también a los mensajeros que me enviaste, diciendo, aunque Balaam me diera su casa llena de plata, oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosas buenas ni malas. Pero lo que hable al Señor, eso diré yo. Yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. Y a pesar de que los motivos de Balaam no eran los correctos, en este momento actuó con integridad. El mensaje de Dios lo había llenado de tal manera que Balaam tuvo que hablar la verdad. Era la soberanía de Dios. Al hacerlo perdió la recompensa que le había inducido a hablar. El permanecer fiel a la palabra de Dios puede costarnos, pero ¿qué nos falta a nosotros con Dios, con nuestro Redentor, en quien tenemos aún amplia libertad para ir a Él y pedir sobre todo la paz y reconocer en Él que somos más que vencedores? Hemos visto que Dios usó a Ciro, también a Nabucodonosor, y nosotros podemos ver acá Balac que enciende su ira contra Balaam y expresa lo ofendido que está. Ese es un nuevo intento de maldecir a Israel. Balaam tiene una excusa muy buena. Dios le ha impedido hablar lo que hubiera querido decir y lo obligó a decir lo que jamás hubiera dicho. Y luego Balaam pronunció la 4ª profecía, y esta profecía notable recordamos especialmente en la época de, como es conocido, la Navidad, ¿no? Y continuamos con estos versículos del 15 al 19. La 4ª profecía. Entonces pronunció esta profecía, dice Balaam, hijo de Beor, y dice el varón de ojos abiertos, dice que oyó los dichos del Señor, el que sabe la ciencia del Altísimo, pero lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no lo creo. Saldrá la estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes
Y esta es una profecía preciosa, hermanos, porque acá nos habla de la venida de Cristo. Y también nos habla, nos predice sobre la destrucción también de todos los hijos de Set que serán tomados. Y dice que de Jacob saldrá el vencedor, destruirá lo que quede de la ciudad. Y la vamos a ver. Dios le estaba dando a este profeta la visión de la victoria. Dios estaba asegurando esta venida de Cristo. Saldrá la estrella de Jacob. Podemos ver nosotros en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y nosotros, hermanos, también podemos ver, acá dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al imperio. ¿Se han preguntado alguna vez dónde aprendieron los magos que debían de buscar una estrella? ¿Cómo asociaban ellos una estrella en el cielo con un rey nacido en Israel? ¿Por qué harían un viaje tan largo? Pero bueno, es que en el oriente conocieron a Balaam y a su profecía y pronunciaron unos 1500, ¿no? 1500 años antes. Por eso mismo vinieron hasta Jerusalén, donde había nacido el rey de los judíos. Y esto nosotros podemos ver acá, cuando vieron una estrella extraordinariamente, dice, en el oriente, recordaron aquellas palabras de Balaam: saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y se dirigieron hacia Jerusalén para adorarle y preguntaron, según Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Parece que los magos ya habían estado buscando esta estrella en aquellos tiempos. Y si añadimos a estos versículos la profecía de Daniel, quien también profetizó en el oriente, y que aclara el tiempo aproximado en que la estrella aparecerá, parece comprensible que se hubiera trasladado a Jerusalén. Un detalle digno de destacar es que Israel, el pueblo que tuvo el Antiguo Testamento, con todas las profecías de la venida de Cristo, no le estaba esperando, con la excepción de una muy pequeña minoría, a la cual permanecía Simeón y Ana. Lo podemos ver esto en Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesta para caída y para levantamiento de muchas en Israel, para señal que será contradicha. Estaba también la profetisa Ana. Cuando este numeroso grupo de sabios, probablemente unos 300, más que de los 3 que señala la tradición, convergieron sobre Jerusalén, causando un revuelto en toda la ciudad que llegó hasta el rey Herodes.
Su llegada añadió una dimensión emocionante a la historia del nacimiento de Jesús. Podemos ver, como dice acá en Isaías, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Resulta interesante que esta expectativa se remonte a un personaje como Balaam. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevara cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Puede verse que Balaam profetiza en cuanto a la destrucción de naciones que se encuentran alrededor de Israel. Amalek, los cananeos o descendientes de Caín, los caneos, Asiria y Eber. Estos, por supuesto, tampoco el rey Balac de satisfacía. Ni siquiera un nido en la roca, dice, en la roca será refugio duradero. Y esta es una profecía que mira al futuro, hacia griegos y romanos, y reconoce que todas las revoluciones de los estados y reinos son hechuras del Señor. Estos acontecimientos causarán una desolación tal que escasamente escaparán a alguien. Los que vivan entonces serán como tizones arrebatados del fuego. Que Dios nos haga aptos para estos tiempos. Así Balaam, en vez de maldecir a la iglesia, maldice a Amalek, el primer enemigo de la iglesia, y a Roma, el último enemigo. Por último, el versículo 25, entonces se levantó Balaam y se fue de regreso a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y esta es una declaración bastante extraña en cuanto a Balaam. Se levantó y se fue de regreso a su lugar. Solo otro hombre en la Biblia se dice que se fue a su propio lugar, y este hombre era Judas. Podemos verlo en Hechos 1:25. Y también nos dice, parece que guardan bastante silencio sobre el resto de la vida de Balaam, no sabemos mucho. Lo único que sabemos que según el capítulo 31 de Números, en el versículo 8 dice que a Balaam lo mataron en una batalla de los reyes de Midian. Y ahí dice, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada, mataron pues a Balaam, quien como Judas se fue a su propio lugar. En el próximo estudio, el próximo capítulo, vamos a seguir hablando sobre Balaam. Felizmente hoy con una reflexión vamos a terminar. Dice
Pablo, que declaran enfáticamente que nadie condenará a aquellos a quienes Dios ha justificado. Y recordamos, hermanos, también en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrán a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermanos, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar